Artículo 76 de la Ley Quinta del 92, orden de los concurrentes. El público que asistiera a las sesiones guardará compostura y silencio. Toda clase de aplausos o vociferaciones les está prohibida. Cuando se percibiera desorden o ruido en las barras o en los corredores, el presidente podrá, según circunstancias, dar la orden para que se guarde silencio. 2. Mandar salir a los perturbadores. Y 3. Mandar despejar las barras. Está leído el artículo respectivo, señor presidente. Muchas gracias. Entonces, senador José Obdulio Gaviria, tiene usted el uso de la palabra. Señor presidente, no tengo ningún inconveniente en que se apruebe sesión informal y oigamos a las personas anunciadas. Senador, nosotros citamos, pedimos aquí al gobierno, está aquí, son las 12 del día, hay citado plenaria. El reglamento nos dice primero los citantes, después el gobierno, después los voceros, los senadores, y posteriormente con mucho gusto podemos escuchar si el tiempo nos lo permite, pero no podemos tener aquí al gobierno. Yo quisiera que usted también era citante, senador, no lo dejamos intervenir como los citantes, sino como vocero. Entonces primero escuchemos al gobierno y después definimos. Entonces, senador José Obdulio Gaviria. Somos enemigos del proceso de paz, doctor Serpa. ¿Cómo podemos ser enemigos de algo que no existe? Hay diálogos. Entonces, este debate tiene un mérito, que la opinión pública y los senadores que sean susceptibles de convencer con argumentos encuentren que nuestras afirmaciones escépticas son válidas. Escúcheme bien, senador Serpa. En febrero del año 2012, yo encontré entre la maraña de documentos que uno encuentra en internet algo que había pasado muy desapercibido para la opinión pública. Diéramos, era un documento para expertos, para intelectuales, para estudiosos, árido, largo, muy bien escrito, sí, lleno de argumentos teóricos para abandonar la política de seguridad democrática y entrar en la política de la solución negociada, de lo que el documento caracterizaba como el conflicto social y político armado en Colombia, es decir, la guerra civil. Ese documento se llama Lineamientos de Política para la Paz Negociada y la Justicia Post-Conflicto. Lo firma un gran académico que incluso tuvo mucho contacto con nosotros como gobierno. Por lo menos fui a mi oficina varias veces. Iván Orozco. ¿Quién lo contrató? El FIP, Fundación Ideas para la Paz. Traigo a colación este documento que no tiene nada que ver con lo que voy a hablar para decir que la Fundación Idea para la Paz no podrá ser calificada de ningún modo, ni como uribista, ni como enemiga de la paz, ni como enemiga de las comunidades del Catatumbo, ni siquiera enemiga de las FARC en el sentido de que pretenda que se les persiga como debiera ser, sino que propone una larga negociación con ellas. Hoy acaba de decir el señor presidente Santos lo siguiente. Bueno, aclaro, me refiero a la Fundación Ideas para la Paz porque es el documento central de la argumentación de la senadora Paloma Valencia. Como voy a tratar de repetirlo de una manera muy sucinta para que tengamos tiempo. El presidente Juan Manuel Santos, esto es una información de prensa de la W, se mostró confiado en que la guerrilla de las FARC acepte en los próximos meses la entrega de armas y el sometimiento a un proceso
de justicia transicional, teniendo en cuenta el plazo de 4 meses que estableció para concretar avances puntuales en la mesa de diálogos. Es lo primero que dice Santos. Luego, y bien entre comillas, los ataques que vimos antes contra la infraestructura energética y petrolera no los tendremos, avanzaremos en eso. No puedo garantizar que no van a suceder de nuevo, pero estoy esperanzado porque si el cese al fuego es roto, es difícil continuar el diálogo en el futuro. Este documento, señores, de la Fundación Ideas para la Paz, dice exactamente por qué usted, doctor Serpa, no puede tener ninguna confianza en que esto avance, en que esto sea serio. Este proceso comenzó exactamente en la campaña presidencial del 2010. Santos, mientras predicaba la política de seguridad democrática, urdía con 2 funcionarios del gobierno del presidente Uribe un proceso que traicionaba esa política y que comenzó con contactos directos entre ellos 2 y los miembros del secretariado de las FARC. Es decir, que cuando publicó Iván Orozco el documento que daba los lineamientos para una política de paz negociada, ya estaba en marcha esa política y nosotros no lo sabíamos, nadie lo sabía. De hecho, yo me precio de haber sido el primer columnista que mencionó el hecho de que Jaramillo, miembro del secretariado de las FARC, había estado hablando con el gobierno en una reunión secreta en La Habana, pero nadie en general creyó eso y eso trascendió poco. Algún otro columnista preguntó sobre esa afirmación, pero nada trascendió. Entonces comienza el proceso y mire usted, doctor Serpa, lo que ocurre tan curioso. Comienzan a bajar las defensas estatales y comienza a expandirse nuevamente la presencia de las FARC y lo que ella implica: violencia, destrucción de infraestructura, tráfico, cultivo de coca y tráfico de drogas, importación por la vía del contrabando de gasolina para para el procesamiento y enlaces aturdidores con quienes iban a dedicarse a la comercialización de esta nueva avalancha de producción cocalera. Según la Fundación Ideas para la Paz, y le recuerdo, estimado senador Serpa, ¿sabe quién fue el último presidente antes de comenzar el proceso de negociación entre este gobierno y las FARC de las Fundación Ideas para la Paz? El señor Jaramillo, el alto comisionado de paz. Y sabe que, y no lo cuestiono porque los trabajos están a la vista y hasta buenos son, en la hilera larguísima de contratistas de la paz de este gobierno con el Fondo Paz, Mocus 480 para que haga tal cosa, Mocus 520 para que haga tal otra, León Valencia 1000 y pico para que haga una cosa, Alfredo Molano para que haga otra, está la fundación. Es decir, la fundación no es de ninguna manera ni enemiga ni siquiera mal vista por el gobierno del presidente Santos. A veces dicen cosas que no les gusta al gobierno, como le pasó a Alejandro Reyes esta semana, que tuvo que salir a decir: dejen de decir mentiras, esto es una farsa y un sartal de información absolutamente artificial. Pues dice la FIP lo siguiente sobre en el momento, y es ya hablando de los tiempos de negociación. Habla del 12, del año 12, del año 13 y del año 14.
los ataques de las FARC a la infraestructura petrolera en el Catatumbo pasaron de 7 en 2012 a 38 en 2013, el proceso de paz. Asimismo, datos de Ecopetrol indican que los ataques a la infraestructura petrolera por parte de las FARC en norte de Santander pasaron de registrar 1 hecho en el 2011 a 28 hechos en 2012, 51 en 2013 y 14 en 2014, que es en el año en que ellos están haciendo el trabajo de campo. Esos son las resultas del proceso de paz. Ese es el proceso de paz, mi estimado senador Serpa. Un proceso de expansión de las FARC, un proceso de consolidación, de relegitimación, y en todos los datos es igual. Los de cultivos de coca dan grima. El mismo instituto o fundación Ideas para la Paz, insisto mucho, nada de lo que estoy diciendo yo acá es del Centro de Pensamiento Primero Colombia o del Centro Democrático o de una universidad que tenga que ver con nosotros, nada. Esto es de la Fundación Ideas para la Paz. Dice, reconoce la fundación, en 2005 los cultivos de coca descendieron a 484 hectáreas, cifra que luego disminuye a 488 en el 2006, lo que equivale a solo el 3% de los cultivos que se registraron en el 99, 3%. En el 99 estamos hablando del proceso de paz del Caguán. Es decir, con los procesos de paz se incrementa el cultivo de la coca. Hay que destacar que debido a la importancia que tenía esa subregión en el cultivo de coca, el norte de Santander se convirtió en uno de los focos de inversión en desarrollo alternativo, recibiendo en 2006 junto a los departamentos de Antioquia y Santander el 65% de la inversión a nivel nacional. Es decir, además de que disminuía la coca, aumentaba la inversión en la satanizada palma, en el satanizado caucho, en la satanizada ganadería, etcétera. Luego habla de los combates, el mismo instituto o fundación, y obviamente los resultados son de asombro, cómo disminuyeron. Luego habla de homicidios en la subregión, y es de asombro la forma como disminuyeron. Estoy hablando del FIP, del documento de la FIP. Luego habla del desplazamiento forzado, y a pesar de que es grande, supone una disminución asombrosa también respecto a la anterior al 2002, y en particular a la de los gobiernos de los presidentes Samper y Pastrana. Es decir, la disminución fue de asombro. Respecto a los bloques de las FARC, dice la FIP, no yo, la disminución de hombres en armas también fue de asombro respecto a los gobiernos de Pastrana y Samper. Y respecto a las actividades de los bloques de las FARC allí presentes, pues ni qué decir. Entonces, lo interesante, mi estimado senador Serpa, para yo decirle que o la paz quiere decir más coca y más violencia, o no hay proceso de paz. La misma FIP, eso se le dice femenino, es fundación, la FIP reconoce que cuando llega la paz, entre comillas, ¿qué caos? El caos. Mire, debido a la ofensiva del Estado, los diferentes actores armados ilegales con presencia en el Catatumbo, entre los que se encuentran las FARC, el ELN y el EPL, y más reciente organizaciones criminales como los Rastrojos, han establecido pactos de no agresión para poder concentrarse en proteger sus zonas de retaguardia. Esto ya es en la etapa de la paz.
La información es larguísima. Yo recomiendo el estudio juicioso a todos los periodistas y a los senadores de ese documento, porque es que asombra la trascendencia del Catatumbo y el acierto de nuestra compañera Paloma Valencia y Alfredo Rangel en seleccionarlo como laboratorio de lo que está ocurriendo y va a ocurrir. Porque es que allí es donde está concentrada las posibilidades de crecimiento armado, de crecimiento económico, de crecimiento en el reclutamiento y de consolidación de lo que el exministro, a quien sucedió el que hoy nos acompaña, no sé si piense lo mismo, dijo querían convertir en unas republiquetas. El diagnóstico, señor ministro, de lo que hace la FIP, que es amiga de ustedes, pregúntele a Jaramillo, él la dirigió, él la fundó. Hablo de Jaramillo, el alto comisionado de paz, es para salir de huida, como decimos en Antioquia. Es aterrador, es terrorífico. Dice, óigame, y con mucho acierto creo yo, dice, es que el Catatumbo, menciona todos los municipios, es trascendental para las FARC por, primero, los cultivos de coca. Segundo, el paso del oleoducto Caño Limón Coveñas, que gozan, yo no sé cuál es el asunto. A veces uno diría que la organización esa que derrumbó los edificios con la explosión programada en Medellín, que tumbó 5 torres, se llama Tila, debiera haberle cedido ese nombre a las FARC, porque para derrumbar y tumbar oleoductos e infraestructura la tienen, pero bien grande en capacidad. Y tercero, entonces primero cultivos de coca, segundo el oleoducto, tercero el paso fronterizo con Venezuela, zona que además les permite tocar a la fuerza pública y resguardarse. De manera, mi estimado senador Serpa, que como usted va a seguir en el uso de la palabra, ahí le dejo esas inquietudes, pero va a dejar una cuarta inquietud. Ahora en este sistema tan milagroso, que sale un libro, está apenas en las librerías de Nueva York y usted lo compra. Yo tuve oportunidad de comprar un librito que me sonó muy interesante. ¿Por qué me sonó interesante? Porque es una persona de la misma capacidad investigativa y de la misma posibilidad de convencer a cualquier senador inteligente de que la cosa en Colombia es muy grave. Se llama Íñigo Blasco. Algunos aquí que han vivido en Washington lo conocen muy bien. Es el corresponsal del ABC de Madrid en esa ciudad. Él publicó un libro que se llama Boomerang Chávez, y en el capítulo referente a este tema del Catatumbo explica qué pasa con tanta droga que se está produciendo nuevamente allí, con todas las características que dice la FIP y que trajo a colación la senadora Paloma Valencia. Y uno dice, bueno, ¿y para qué tanta droga? Para eso, que lo persiguen y que impiden la exportación, etcétera. No, mi estimado senador Serpa, el capítulo se llama El drogaducto bolivariano, narcotráfico dirigido desde arriba. He de recordarles que Íñigo Blasco fue el periodista primero que anunció al mundo la enfermedad y enfermedad grave o mortal de Chávez. Fue el que fue llevando a la opinión pública la información de cómo transcurrían
los aspectos curativos o más bien degenerativos de la enfermedad, porque recuérdese que esa enfermedad se produjo al comienzo, en el medio y al final de una campaña presidencial en la que participaba el enfermo, y por lo tanto eso tenía gran trascendencia, y fue el que además le anunció al mundo que la enfermedad era irreversible, y fue el primero que mencionó el hecho de que Chávez había muerto. Es decir, su información, como lo demuestra en el libro, es primero totalmente certera, es creíble al 100%, segundo, en las más altas instancias del gobierno de Venezuela, del gobierno de Cuba, del gobierno norteamericano y del Partido Socialista Unificado de Venezuela, más tenía conocimiento y fuentes en el movimiento futuro en España llamado Podemos, que en ese momento era simplemente una fundación de estudios sociales y económicos radicado en la ciudad de Valencia, España. Pues bien, en ese artículo, en este capítulo, que es el sexto, el drogaducto bolivariano, lleno de información y de detalles, incluyendo sitios geográficos, incluyendo personas, coroneles, capitanes, tenientes, incluyendo la placa de los vehículos, incluyendo los escenarios de persecución de las autoridades colombianas y los personajes de las FARC con los cuales establecieron la alianza para la negociación de la coca, demuestra cómo el cartel de los soles efectivamente nace de la relación establecida por Chávez entre Timochenko y dos de sus generales de más confianza y uno de sus ministros, los generales Rangel Silva, el general Carvajal y su ministro Rodríguez Chacín. No leo porque es larguísimo, pero una sola frase. El interés de Chávez fue provocar un debilitamiento del gobierno de Bogotá mediante un fortalecimiento de los grupos terroristas que lo combatían, principalmente las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y también el Ejército de Liberación Nacional. La manera de fortalecer a los narcoterroristas fue mediante el tráfico de la droga, y como los canales que estos habían hecho servir estaban siendo torpedeados por el Plan Colombia, Chávez les abrió Venezuela. De manera que, simple y llanamente, porque hoy en la tarde concluiremos el debate, ya dijéramos sobre el aspecto general del proceso, dejo la inquietud para quienes quieran oír. Aquí se está jugando buena parte del futuro de Colombia. Aquí se está efectivamente procesando algo en un laboratorio en donde todos los indicadores demuestran que el gobierno ha errado, que las fuerzas que apoyan ese proceso están errando, y quienes con un diagnóstico certero y con un llamado a la cordura y el análisis racional de los hechos que están a la vista, puestos en manos nuestras por fundaciones tan serias y objetivas en el estudio de los temas sociales y económicos, como el FIP o como el investigador Íñigo Blasco de España, deben ser oídos. Esa es nuestra llamada, esa es nuestra consigna. Se dice gracias.